Deformación en un eje circular sometido a torsión. Supongamos un eje de sección circular maciza empotrado en un extremo. Trazamos sobre esta una línea azul longitudinal de extremo a extremo del eje. En el instante que apliquemos un momento torsor sobre el extremo libre del eje, veremos cómo la punta de la línea en este extremo del eje libre gira. En realidad rota cierto ángulo desde una posición inicial a una posición final, alrededor del centro de la sección transversal. En otras palabras, gira alrededor del centroide del círculo. El ángulo que se forma desde la posición inicial a la posición final en el extremo de la sección transversal lo denotamos con la letra griega phi. Este ángulo se conoce como ángulo de torsión. También vemos otro ángulo que se forma en la línea longitudinal que hemos trazado en el eje. Este ángulo formado desde la posición inicial de la línea a la posición final cuando el eje sea sometido a torsión lo llamaremos gamma. Este ángulo es conocido como ángulo de distorsión o deformación acortante. Esto lo podemos verificar dibujando un punto infinitesimal en el eje antes de aplicarle el momento torsor. Dibujamos un cuadrado donde uno de sus bordes es colineal con la línea inicial trazada. Y luego lo volvemos a dibujar en el eje sometido a torsión. Observemos que el punto infinitesimal pasa de tener una forma cuadrada a un paralelogramo, a una forma de paralelogramo. Esto quiere decir que el punto está siendo sometido a esfuerzos cortantes, se está distorsionando. Observemos que en esta cara del punto el esfuerzo cortante tiene la misma dirección del momento torsional. Por tanto, podemos estudiar la distorsión sobre este punto infinitesimal. Puede observar de nuevo en el eje que ambos ángulos comparten el mismo arco, en amarillo. Esto quiere decir que los puedo relacionar con la fórmula de arco, designada con la letra S, donde S es igual al radio por el ángulo. En este caso podemos decir que el arco S es igual al radio de la sección transversal por el ángulo de torsión phi. También podemos decir que S es la longitud del eje por el ángulo de distorsión o la deformación acortante. Por tanto, si conocemos cuánto se tuerce el eje de sección circular, podemos concluir cuánto es el ángulo de distorsión, de acuerdo a la fórmula. También podemos llegar a decir que este ángulo de torsión varía de acuerdo al plano donde se mida. Por ejemplo, si el ángulo lo medimos en una sección transversal más cercana al empotramiento, veremos cómo el ángulo de torsión se reduce, ya que si vemos la fórmula, la longitud es diferente, una longitud menor, L2. Podemos volver a decir que este nuevo ángulo de torsión, phi sub 2, es menor que el phi sub 1. Caso contrario al ángulo de distorsión, gamma, que permanece constante en el cuerpo. Gamma no cambia.